gastamos 30, 40, 60.000 euros en un stand que dura 3 días, como dices, hay una parte muy importante en el mundo agro que es quién la tiene más grande. Nos obliga a los agricultores a quitar el plástico a los primeros. Las mismas empresas que te lo exigen no lo están respetando. Entonces estamos dilapidando nuestra rentabilidad. Me está explotando la cabeza. ¿Qué vamos a hacer en 2030 cuando todos los gerentes que están sentados en sus tronos se jubilen? Trabajamos en una guerra del céntimo que son normal. Los agricultores van a desaparecer y van a llegar a grandes empresas y fondos de inversión se van a quedar con todo esto. Hay miles de millones de euros destinados a producir hortalizas en el desierto. ¿Se maltrata de alguna manera al sector agro? ¿Estamos programados por el tipo de producto que...? Yo creo que sí, que influye bastante. Porque se puede pensar a largo plazo quizás decir, oye, yo tengo una planta con un producto perecedero, pero en vez de estar intentando producir más kilos para vender más barato y quitarle los clientes a mi vecino, ¿por qué no intento vender ese producto en Asia? ¿A quién les tirarías tomates? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Plantando Ideas, y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo y del que poco se habla para el sector agro, que es el marketing. Muy interesante para este sector, y vamos a tratar temas como, por ejemplo, cuestiones acerca del packaging, vamos a hablar de océanos rojos y azules, vamos a hablar de tendencias y algunos aspectos muy interesantes. También abriremos ciertos melones como el de las subvenciones, o hablaremos también sobre las guerras de precios entre productores y distribuidores. Vamos a tratar cosas que esperemos que aporten valor, y todo eso va a ser acompañado de un crack que tengo aquí a mi lado, que es José Antonio Sánchez, o como le conoce todo el mundo, 13. Él podría estar aquí un montón de rato hablando con él, pero muchos ya le conoceréis, y no hay mejor presentación que decir que lleva 20 años dedicándote, o más de 20 años dedicándose al marketing para el sector agro. El resto lo va a contar ahora él, y comenzamos por el principio. Bueno, bienvenido. Buenas, Un José. placer tenerte aquí, y nada, cuéntanos en primer lugar, ¿por qué 13? Bueno, piensa que mi nombre es muy común, es José Antonio Sánchez, es un nombre irrelevante prácticamente, y bueno, buscaba un nombre, una marca personal para poder andar en el mundo de los negocios. Entonces, como nací el día 13 de agosto, pues lo tenía bastante fácil. Es una fecha bastante simbólica en mi vida, también en otros acontecimientos, así que un 13 al final fue lo más relevante, ¿no? Busqué la palabra 13 con Z, que es 13 en portugués. Ah, no lo sabía. ¿Vale? Y a partir de ahí monté mi negocio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cuéntanos cómo un consultor creativo, algo pues, digamos, parece en principio alejado del sector tradicional, acaba dedicándose al marketing en un sector tradicional como es la agricultura o el hortofrutícola. Bueno, al final no tengo que decir otra cosa que simplemente he nacido en un invernadero, es decir, mis padres son agricultores desde siempre. Yo me he criado en un invernadero desde pequeñito con mi hermano, jugando todo el día entre las plantas, y posteriormente siendo agricultor, y entonces tenía como una necesidad imperiosa de luchar por la agricultura. Me fui a estudiar fuera, fui a estudiar a Sevilla y tal, pero quería volver porque necesitaba dejar mi huella aquí en el sector, ¿no? Para mí es una pasión, me encanta la agricultura, me gustaría hacer algo por la agricultura, y bueno, creo que lo conseguí en este tiempo. Al final es cuestión de ser bastante sólido en tu camino, en tu destino, y bueno, yo creo que tenía que aportar mi granito de arena. No, eso seguro. Al final, todas las personas que nacemos en Almería, de una manera o de otra, estamos vinculados al sector, ¿verdad? Así es, y no solamente porque mi familia sea agricultora, sino porque al final todo el mundo que nos rodea estamos en el epicentro, ¿no?, de la agricultura. Sí que es verdad que he tenido muchas posibilidades de irme fuera, sobre todo al principio cuando empezaba a trabajar, con muchos proyectos en Madrid y en otros países incluso, pero cuando tú realmente trabajas para lo que te gusta y haces tu hobby, ¿no?, o que sea tu trabajo, yo creo que al final disfrutas de tu entorno más cercano y de lo que de verdad conoces y quieres aportar valor. Pues me alegro mucho que no te hayas ido fuera, porque así has aportado todo el valor que estás aportando y lo que te queda en este sector agro, que ahora vamos a entrar en temas muy interesantes de muchas cosas que has hecho y saber tu opinión también.
de hecho, vamos de entrada y de cabeza y de lleno a un tema muy interesante, y es porque leí hace no mucho un artículo que publicaste en LinkedIn acerca de Fruit Attraction. Vale. Y claro, aquí está el conflicto, ¿no?, entre una feria del sector agricultura, que en principio es algo, pues si hay un sector que de alguna manera emane sostenibilidad o debería emanar, es la agricultura, pero al mismo tiempo el despilfarro o el derroche que se hace el ir a todo trapo en 2 o 3 días, montar una feria y deshacerla. O sea, cuéntanos un poco tu visión de eso. Sí, yo llevo toda la vida yendo a Fruit Attraction, llevo a lo mejor 10 años yendo a Fruit Attraction, ya sea dentro de empresas o dándole servicio a otras empresas, ¿no? Entonces he visto la evolución de esa feria. Esa feria ha sido muy importante para ponernos en referencia a nivel internacional, ¿vale? Pero llega un momento en el que se va de las manos. Es decir, no puede ser que una feria que se celebra todos los años, donde fomentamos la sostenibilidad, cuando realmente lo que hacemos es todo lo contrario. Vamos allí con stand que nos gastamos 30, 40, 60.000 euros en un stand que dura 3 días, como dices, lo que perjudica seriamente el presupuesto de marketing de una empresa desde el minuto 1 que empieza la campaña, porque piensa que la campaña agrícola empieza el 1 de septiembre. Si el 1 de septiembre, al primer mes, ya te estás gastando 60.000 euros en ir a Madrid durante 3 días, estás comprometiendo todo el presupuesto del resto del año. Y además ha llegado un momento en el que, si optamos por la sostenibilidad, ¿por qué estamos construyendo stands que se tiran luego a la basura? ¿Por qué estamos llevando una cantidad de gente salvaje a Madrid para que estén 3 días allí reunidos con sus clientes? Y ese dinero, 30, 60.000 euros, 80.000 euros, depende de la cantidad, se puede hacer muchísimas cosas en marketing. ¿Qué pasa? Que yo apuesto por las ferias, me parece correcto, pero que sean profesionales. Lo que pasa es que ya la feria tiene ya más carácter de feria que de profesional, ¿no? Sí. Cortadores de jamón, la cerveza... Exacto, es decir, si tú no vas con un stand, hay un cortador de jamón, donde hay un cocinero chef, masterchef, o de otra televisión, a ver quién lleva el mejor, o un famoso, o incluso es como una puesta en escena ante ellos mismos. Sí. Porque lo más gracioso de todo esto es que en los stands de las empresas solo están ellos mismos. Puede que haya algún cliente o puede que algún tal, pero al final lo hacen para ellos y sus competidores. Entonces están cocinando durante horas allí cocineros súper famosos para sus trabajadores y para su competencia que está enfrente, en el stand de enfrente. Entonces yo creo que debemos replantearlo, es decir... Se han ido de las manos. Se han ido de las manos, totalmente. Es decir, hay una parte muy importante en el mundo agro que es quién la tiene más grande. Y siento decirlo así, pero es que hay una sensación que existe, ¿no? Es decir, es una lucha de ego. Entonces, bueno, por ahí va mi reflexión de si apostamos por la sostenibilidad, pensemos que la sostenibilidad es todo lo contrario a lo que se ve en Fruit Attraction. ¿Y cómo podría ser una feria de fruta y verdura sostenible? Bueno, podemos intentar minimizarla. Es decir, ¿por qué tienen que estar de 128 metros cuadrados de 2 plantas con un video wall de 8 metros para explicar que vendes el mismo pimiento que vende o el mismo tomate que vende todos los que hay alrededor del stand en un pabellón completo de hortalizas? No tiene sentido. Y además que está allí, bueno, yo también voy muchos años y lo ves lo normal. Claro. Pero nadie se replantea eso. Bueno, al final yo siempre tengo un pensamiento crítico, que bueno, lo trabajo. Súper necesario. Lo trabajo por mi formación y también por mis servicios, ¿no? Al final yo voy a una empresa e intento apostar valor, ¿no? Y entonces, aunque yo participo de esa feria y hago mi stand y tengo mis proyectos allí, veo que no es sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que buscar una solución. Es decir, hay ferias en las que vamos, por ejemplo, en Holanda o vamos en Alemania, en otro sitio de ferias, bueno, no Fruit Attraction, sino otro tipo de ferias, incluso para otros sectores, donde las ferias son mucho más pequeñas y concretas. Es decir, tú vas con un plan de trabajo, no vas con un plan de catering, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Vamos con un plan de catering por delante, allí vas con un plan de trabajo, vas como a tiro hecho, incluso apuesto más por las ferias pequeñitas, donde vas tú a Don Benito, donde vas a Zaragoza, te reúnes con un grupo de agricultores que son tus auténticos clientes, por ejemplo, y le cuentas un mensaje más focalizado, no más focus. Entonces yo creo que deberíamos invertir todos esos recursos en intentar hacer expediciones comerciales reales, que es lo que no hacemos en este sector. Claro, pero la Feria Fruit Attraction es algo que se va a seguir realizando, esa y otras, pues nos ponemos en filologística o lo que sea. ¿Qué fórmulas se pueden hacer para aplicar a la misma feria? En vez de hacer otras acciones, si vas a la misma feria,
para que eso pueda ser más sostenible? Porque sí es verdad que en cuanto a los stands, existen tipos de stands que se pueden hacer modulares, reutilizables, pero se prima porque sea más pomposo, extravagante y llame la atención, y cuando luego se vende que es una empresa sostenible la que lo está haciendo, ¿no? Exacto, de hecho, ¿qué se puede hacer? Lo más curioso de todo esto es que tiene que participar un arquitecto en hacer un stand de 2 plantas. O sea, ¿cómo voy a llegar a esa situación? Y luego, por ejemplo, lo que tú dices, stands modulares. Vamos a hacer una competición a ver quién es capaz de hacer el stand más sostenible. ¿Quién puede llevar el stand que puede ser más reciclable de cara a los próximos eventos? O mejor todavía, no hace falta ser ostentoso con el stand. Usar los mismos stands para todo IFEMA, para todas las ferias. Es decir, ya no se trata solo de la agricultura, estamos hablando de que hay una feria toda la semana. Entonces, yo creo que no es un tema solo de la agricultura, lo que pasa es que yo lo enfoco en la agricultura porque, bueno... luego está Fitur, está la exacto, otra. Fitur es una cosa increíble. Fitur va a los ayuntamientos a explicarse sus campañas de turismo a ellos mismos. Llegas a una parcela, como yo lo llamo, allí en Fitur, y tienes la Diputación de Almería. Y ellos mismos se cuentan a sus propios pueblos de Almería sus acciones de turismo. Entonces, otro melón. Y así podemos hablar de mucho. Está Salón Gourmet, está Alimentaria, hay temas de packaging, cada uno tiene sus peculiaridades. Pero al fin y al cabo yo creo que esto es más bien un tema global. Deberíamos enfocarlo desde la parte de IFEMA, no desde la parte de agricultura, porque al final los agricultores simplemente acompañan un poco lo que le ofrezcan. Tú piensas que IFEMA incluso hará un negocio. A ellos les interesa, porque mueve una cantidad ingente de dinero. Entonces yo creo que por ahí va el problema, no más bien por nuestra empresa. Nuestras empresas al final se adaptan a la oferta, ¿no? Más que otra cosa. Claro, claro. Y al final, por mucho que queramos, ¿no? Si toda la empresa hace una cosa, pues no voy a ser yo aquí el único que no ponga las pantallas, ¿no? De hecho, es lo primero que haces. Cuando tú llegas a Madrid, lo primero que haces es ¿quién no está este año? ¿Quién ha caído este año? Fíjate, vas buscando a ver qué empresa no ha venido para ver si realmente está bien o mal la empresa. O, por ejemplo, yo conozco clientes míos que han dejado de ir para optimizar mejor sus recursos. Hay empresas grandes que no van, ¿eh? Por eso, Muchas. y cada vez están más descontentas con la inversión que hacen para luego los retornos reales que tienen. Y están invirtiendo esos recursos en hacer cosas concretas para sus clientes. Pues claro, ¿cuánto dinero hay para poder hacer acciones concretas para tus clientes en destino o incluso traértelo aquí para que disfruten realmente de tu empresa y que vean tu proceso productivo y otro tipo de cosas? Yo creo que deberíamos replanteándolo en ese sentido. Y claro, piensa que todos los años, vamos a ver, las ferias pasan las 2 años, hacerlas de carácter bianual, se pueden hacer también otras cosas para reducir ese impacto. En relación a esto, ¿crees que hay mucho greenwashing en el sector? Es decir, para quien no conozca el concepto, hacer marketing sobre ser sostenible, pero luego realmente no serlo. Pero no pasa solo en el agro, o sea, es un término generalizado. Mira, ahora estamos en la época del postureo, claramente, o sea, fíjate, estamos haciendo un podcast aquí para las redes sociales, ¿no? Cuando hace un año era impensable, porque aquí al final lo que importa es dar una buena imagen, ¿no? Es decir, eso y ser realista. ¿Qué pasa? Que las redes sociales tienen como un agravante que están haciendo que mandemos mensajes de manera muy fácil sin tener que ser demostrables, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay otra parte de vertiente, Europa, la ODS, es decir, resulta que la Europa 2030 te han marcado un camino obligatorio para poder acoger estas subvenciones, por ejemplo, de la empresa en el que tienes que demostrar que eres sostenible. Tienes que demostrarlo y si no lo demuestras no consigues acceder a X subvenciones, por ejemplo, ¿no? O incluso los clientes, nuestros grandes superficies y demás, te reclaman ser sostenible, incluso algunos ecológicos, bueno, pero es otro tema, sellos, certificaciones, postureo, para que esté alineado con su RSC, ¿no? de la empresa, con su estrategia de la empresa. Obviamente, hay una maquinaria, una infraestructura creada específicamente para promocionar la sostenibilidad de la empresa. Y luego está la realidad. Entonces, siempre va a pasar, es decir, una forma parte del marketing de la empresa. Existe el fomento de sostenibilidad, pero estamos gastando la palabra. La sostenibilidad deja de ser ya creíble. Pasa en los vehículos, pasa en la empresa, pasa en muchos sectores. Entonces, sí que es verdad que la agricultura es fácil de ser sostenible, porque al final estamos hablando de una cosa que es naturaleza. Entonces tenemos un poquito más de ventaja que procesos industriales, pero una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Ya ves, ¿no? Es muy interesante, has tocado ahí el tema de la sostenibilidad relacionada con normativas que nos imponen y te quería preguntar si la sostenibilidad a día de hoy realmente se hace
porque es una obligación o se hace por convicción? ¿O tú qué crees que es lo que más abunda? Bueno, a ver, cuando tú tienes que poner unos propósitos en tu empresa, imagínate, vámonos a una empresa. Te lanzo una pregunta más. ¿Es rentable? O sea, ¿ayuda a la rentabilidad a ser sostenible? Porque al final lo que se mira en toda la empresa es la rentabilidad. Son cosas diferentes. Es decir, vamos a ir por un lado por la parte de comunicación y por otro lado por la parte de rentable. La parte de comunicación, cuando tú marcas tu plan estratégico de marketing, está impuesto desde la Unión Europea y otros factores externos que hay que trabajar por la sostenibilidad y por las personas, ¿no? Es un poco pues, ese afán que tenemos, ¿no? Por contribuir a la sociedad en general. Entonces, dentro de esa estrategia, cuando tú miras los planes de sostenibilidad que te recomiendan, todos hacen lo mismo. Es decir, yo tengo clientes que un año tras otro año he hecho lo mismo para todos los clientes en sus planes estratégicos de sostenibilidad o de marketing. ¿Por qué? Porque están instaurando un modelo dentro de la empresa con unos valores que vienen ya marcados por estas cosas que te digo de la Unión Europea y otro tipo de influencias. Entonces, al fin y al cabo, la sostenibilidad es una influencia que se ha implantado en el sector en cuanto a comunicación. Por lo tanto, todo lo que se comunica ahora está relacionado con ese tema. ¿Qué pasa? Que en cuanto al tema de recursos económicos, estamos chocamos de frente. ¿Por qué? Casos similares, el plástico. Resulta que nos obliga a los agricultores a quitar el plástico a los primeros para la alimentación. Pero sin embargo, el plástico, si lo quitamos de los alimentos, por ejemplo de un pepino, la vida útil del pepino cae en picado, es decir, se convierte en desperdicio alimentario rápidamente. Sin embargo, es como una exigencia, como que todo el mundo lo ve normal y los agricultores ¿qué hacen? O las grandes empresas de agricultura, ¿qué hacen? Apostar por ello, intentar, aunque no sea rentable, por lo menos satisfacer a sus clientes, porque al final sus clientes son los que mandan. Sin embargo, esa parte sostenible, que intentamos luchar con ella, no lo respeta otra empresa. Las mismas empresas que te lo exigen no lo están respetando. Entonces, porque tiene otros tipos de productos, otros tipos de clientes que no le exigen esa sostenibilidad. ¡Qué barbaridad! Entonces estamos dilapidando nuestra rentabilidad sin ningún tipo de sentido. Me está explotando la cabeza, de verdad, porque es verdad que lo he escuchado mucho, ¿no? El tema del packaging, del embalaje, ¿no? Por traducirlo un poco al que no conozca ese concepto, pero para la fruta y las verduras se pide no a más granel, no uses plástico. Me estás diciendo que el plástico ayuda a reducir el desperdicio, porque el producto aguanta más tiempo. Y lo que ya flipo es que, claro, se le exige a la fruta y las verduras, pero tendrá bolsas de patatas fritas, ketchup, máquinas, o sea, cápsulas de café, chucherías, cosméticos y todo, que usan 1000 plásticos y a eso no le dicen nada. Exacto. ¿No hay normativas para...? Bueno, existen normativas, pero claro, todo muy flexible porque hay que ser realista. Es decir, el problema del plástico es que no se puede reciclar fácilmente. Y existen muchos tipos de plástico. Reciclar un plástico es muy costoso, pero es lo que deberíamos hacer. Es decir, deberíamos enfocarnos el esfuerzo en poder reciclar los plásticos, es decir, que se reciclen. O sea, que ellos cumplen la normativa siendo su plástico reciclable. O no, porque puede ser reciclado en parte. Es decir, hemos estado en muchas charlas, en muchos eventos, de ponencias específicas de gente que se dedica a reciclaje de plástico para intentar buscar una solución conjunta, ¿vale? Y el problema que tiene el plástico es que es muy difícil de reciclar, ¿vale? Es muy costoso. Están investigando muchísimo ahora mismo en ese porque es el futuro, es decir, está todo el planeta contaminado de plástico, ¿no? Entonces existe un plástico que es alimentario, existe un plástico que es menos alimentario, que no se puede botar ahí, y luego existe otro que no se puede utilizar en la alimentación para nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos dicen hemos creado un nuevo plástico compostable que se degrada con no sé cuánto y he subido el coste de los insumos un 20%. Pero claro, ese 20% no se ve repercutido en el precio del producto. Es decir, el agricultor lo pierde. El que pierde al final es la empresa productora. El supermercado quiere que se venda al mismo precio, me da igual el plástico que ponga. Exacto, el supermercado dice que va a vender al mismo precio y que es como una condición que es obvia que tiene que hacer el productor. Entonces estamos comprometiendo nuestra rentabilidad por querer hacer productos sostenibles o compostables, otro tipo de tecnologías que están entrando dentro de la alimentación. Como tú decías, si no se respeta a todos los agentes de la cadena por igual, es injusto, ¿no? ¿Por qué? Botes de limpieza. ¿Cuántos botes de plástico hay en los lineales de los supermercados de limpieza? ¿Cuánto hay de alimentación que sea ultraprocesada, no de alimentación de fresco? Porque claro, esto es muy gracioso. Para la alimentación ultraprocesada no hay ningún problema con el plástico. Ahí está el plástico, que tiene que ser duradero. Sin embargo, para la alimentación, como tú dices, fomentamos el granel, me parece perfecto, pero no lo fomenten unas cosas y otras no. Es decir, intenta ser más equilibrado. Entonces, esa parte de sostenibilidad es muy complicada. ¿Y qué pasa? Que siempre perdemos nosotros, siempre perdemos el sector primario.
Ya ves, ya ves. Oh, es súper interesante. Hablando de perder, tengo varios temas que vamos a tratar, pero has dicho lo de perder y me ha venido una cosa a la cabeza, porque lo comentaba con otro invitado. En el sector hortofrutícola, desde fuera, que lo ve desde fuera, ve como que es un sector que está subvencionado. Pero quien está dentro dice que la ayuda no llega. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Bueno, ¿Dónde se queda el dinero? a ver, dinero de subvenciones hay, obviamente. Es decir, si no es porque las ayudas que existen desde Europa y otro tipo de ayudas, pues obviamente estaría más comprometido aún el sector. ¿Cuál es el problema y por dónde yo lo enfoco? Es decir, el sector primario tiene un problema que es que va siempre atrás. Es como el último vagón de cola, ¿no? de un tren, donde siempre va a rebufo. Es decir, porque al ser un sector primario no tiene tantas ventajas competitivas, digamos, como puede ser un sector más avanzado, ¿no? o más tecnológico, como quieras llamar. ¿Qué pasa? Que cuando tú pides una subvención en el mundo agrícola, hay agentes que se dedican a gestionarla. Y es donde empieza la burocracia, es donde donde se cierran las tuberías. Existen subvenciones que llegan a los agricultores, como la OPFH y otro tipo de subvenciones que son muy positivas y que ayudan mucho al tejido empresarial, pero existen otras subvenciones que no llegan al tejido empresarial de pyme. Sí que llegan a grandes cooperativas, sí que llegan a grandes empresas de aquella forma como pueda llegar a gestionar a través de instituciones gubernamentales u otro tipo de agencias, ¿vale? Que no se utilizan 100% para innovación, sino para incluso actualizar maquinaria o va destinada a otros gastos de la empresa que no son muy orientados a lo que realmente se han creado las subvenciones, pero bueno, al final, con que valga para pagar sueldos, ya está haciendo un valor, ¿no? Añadido a la sociedad. El problema es cuando tú entras en la innovación. Cuando tú entras en innovación, no estamos en un sector de innovación. Es mentira. Porque no hay un tejido de subvenciones o de apuesta por proyectos realmente potente para innovación en el mundo agroalimentario. ¿Y por qué? Porque no está preparado el sector agroalimentario, no hay profesionales capacitados para gestionar esto. Entonces, la mayoría de las subvenciones se pierden por el camino. Unas se devuelven, otras no llegan, otras se utilizan para otro tipo de cosas que no son la innovación. Y esa es la parte que yo creo que las subvenciones agroalimentarias, aunque sí está cubierta una parte para los agricultores, no está bien cubierta para el tejido empresarial que buscan esa innovación. Más bien está cubierto, digamos, ayudas, pero no incentivos. Exacto. ¿Por qué? Porque la innovación se basa en gastar dinero para innovar. Es decir, si tú quieres innovar en coches eléctricos, que ahora está de moda, pues tendrías que gastar X millones de euros para conseguir un motor eficiente. Aquí no existe eso. Aquí no hay la posibilidad de crear un proyecto a base de dinero a fondo perdido. Tengo clientes, por ejemplo en Suiza, tengo un cliente que el gobierno suizo le ha dado 1 millón de euros a fondo perdido para que innove en temas de alimentación saludable. Qué bueno. Y son chicas cercanas a los 30 años que tienen como interiorizado que eso es normal, que eso es habitual. Igual que aquí. Igual que aquí. El peor sitio para emprender, España. Totalmente. Qué fuerte. ¿Quieres comentar un poco más de este aspecto, acerca del emprendimiento, de la innovación? Porque es todo, ¿tú crees que todo gira un poco a las barreras que tenemos aquí por temas de falta de inyección de capital? O sea, existen buenas ideas, pero falta inversión. A ver, yo creo que aquí hay ideas increíbles, hay gente increíble, hay profesionales increíbles. De hecho, muchos de ellos deberíamos estar agradecidos de que trabajen en el sector agrícola, porque no es un sector llamativo. Es decir, para que alguien innove, que alguien trabaje en innovación, no es atractivo estar dentro de un invernadero o estar en un sector rodeado por gente que no te entiende. Porque pasa como te puede pasar a ti, ¿no? Quizás son personas que por su familia o algo lo han mamado. Sí, tiene que haber algo que le relacione. O una relación. Tiene que haber una relación, porque claro, ¿qué atractivo tiene entrar en un sector agrícola en el que no existe la innovación o que no existe, o no se percibe más bien, ¿no? Porque existir existe, obviamente, todo se innova, pero no se percibe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Cambiar chip, es decir, en la empresa tenemos, mejor dicho, las empresas las lideran profesionales que en 5 años van a estar todos jubilados. En 2030, el 90% de los gerentes actuales de las cooperativas o de las principales empresas que existen en Almería, en la parte de Murcia, dentro de 5 a 10 años dejarán su puesto y se irán a la jubilación. Si las nuevas generaciones
no toman el relevo o no apuestan por el relevo generacional, la empresa pasará a manos de fondos de inversión, pasará a manos de grandes empresas y al final cambiaremos un modelo de agricultura que es más cercano a un modelo industrial 100% controlado por empresas que ni siquiera están aquí. Entonces, esa es una de las grandes paradigmas que yo comento muchas veces en LinkedIn y otro tipo de eso. ¿Qué vamos a hacer en 2030 cuando todos los gerentes que están sentados en sus tronos se jubilen? ¿Qué semilla van a dejar para las próximas generaciones? ¿Cómo van a dejar los caminos abiertos para que las nuevas generaciones innoven y consigan que esto sea más rentable aún y puedan vivir muchísimas familias de esto? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Las ves preparadas? Pues sí, la verdad que sí. Es decir, tú piensa una cosa, las nuevas generaciones han dejado el invernadero a un lado. Es decir, yo soy nueva generación de agricultores y no me dedico a la agricultura, digamos, directamente como productor, ¿no? Pero sí me dedico a la agricultura de otra forma. Si tú analizas un poco la gente de nuestra generación, rondando los 40 y todo eso, casi todos son hijos de agricultores. Y somos hijos de agricultores dedicados a profesionales, a otros, porque ellos no han pagado los estudios gracias a la agricultura y no han ayudado gracias a la agricultura. Es decir, la agricultura ha generado una cantidad de talento increíble en esta provincia que ha permitido que estudien, que se realicen, que vayan fuera a trabajar en grandes empresas y que vuelvan, porque al final todos acaban volviendo, no nos engañemos. Tarde o temprano volvemos a Almería porque vivimos en un sitio increíble, ¿no? Entonces, si hemos apostado por las nuevas generaciones a base de gracias a la economía que se ha generado en esta provincia, no puedes cerrar las puertas. No puedes cerrar las puertas, tienes que ayudarles. ¿Por qué no existe un plan específico para que las nuevas empresas con nuevas generaciones, es como tu caso, ¿no? Al final es más o menos un perfil similar al mío, y has conseguido tener tu empresa actualizada, ¿no?, a nuestra generación. Eso debería haber planes específicos dentro de las cooperativas. Claro, dentro de las cooperativas, por ejemplo, que es donde el tejido más mayor, digamos, que podemos encontrar, hay mucha gente que va entrando nueva y muy buena, ¿eh? Pero no le abren las puertas porque ya tienen su junta rectora, ya tienen sus tronos ya definidos de hace muchos años. Entonces yo creo que tiene que haber un plan. Igual que existe el plan de igualdad, debería haber un plan de cambio generacional por encima de la mesa. Claro, que apoye eso, porque tú crees que me hace gracia lo que comenta en sus tronos, ¿no? Claro, si llega alguien joven con ganas de remover el avispero, nadie va a querer bajarse de su trono, ¿no? Es un poco lo que puede pasar, ¿no? Bueno, tú piensas que el agro es como una batalla de egos. Es decir, ahora yo conozco muchos empresarios, no te voy a decir ni nombres ni empresas, sí, pero existen muchos empresarios con un perfil altísimo de ego. Es decir, están ahí, han conseguido su trono, son líderes auténticos, manejan miles de personas y trabajadores por sus decisiones, ellos son tomadores de decisiones natos, pero la realidad es otra. Ellos se van a jubilar dentro de poco, van a tener que hacer ese paso generacional y ahora a ver quién le dejan el trono, como yo digo, ¿no? Porque probablemente sus hijos no estén relacionados con el sector en el que ellos trabajan y son empresas más familiares, probablemente ya se han dedicado a otros sectores ya. Claro. Si han tenido la suerte de que sus hijos han tomado el mismo camino, pues mira, me alegro por ello. Claro. Pero también existen otro tipo de empresarios que no tienen ninguna relación familiar con la empresa, son empresas corporativas. Sí. Esas personas tienen de verdad su relevo garantizado, van a seguir su filosofía, han creado esa filosofía dentro de la empresa para que pueda haber un relevo generacional que siga los pasos que ellos han marcado, o pasa como tú dices, entra una nueva generación y lo quiere revolotear todo y quiere dar un nuevo aspecto. A lo mejor se produce este choque frontal con las nuevas generaciones porque no está al día de lo que pasa realmente. Te has cerrado en tu castillo y no ves lo que hay fuera, ¿vale? Y aquí se abre otro melón. ¿Cómo es posible que hayamos perdido el control absoluto en la cadena de valor de la agricultura, las empresas, que simplemente somos títeres de las grandes distribuidoras? Es decir, no tenemos ningún poder de decisión. Los productos agroalimentarios están ya vendidos antes de sembrarlos. Antes de sembrar una plantación de pimiento, ya hay un dueño que se llama Mercadona, Lidl, Aldi o Mercado, que ya han comprado toda la producción completa. He escuchado, no me haga mucho caso, pero he escuchado que así comenzó la agricultura en Almería, ¿no? Que vinieron desde fuera, holandeses, franceses, donde fuera, y entonces necesito tanto pepino, necesito tanto pimiento, entonces empezaron a cultivar para suministrar al que ya venía pidiéndolo, ¿no? Bueno, al final eso se llama demanda, ¿no? Es decir... Dicen que así fue como nació, o así es lo que he escuchado de cómo nació el mar de plástico famoso conocido fuera de Almería. Correcto. O los invernaderos de Almería. Sí, al final la agricultura se basa en eso, en la demanda, es decir, a más gente tiene que comer o más gente tiene que eso, más producción necesitamos. Entonces, bueno, yo entiendo que eso exista y que es normal, ¿no? Otra cosa es que tú,
como gerente de tu trono, no puedes hacer nada. Ya. Nada. Diga lo que no puedes perder ese cliente. Si pierdes ese cliente te arruina, porque hay que ser realista. El sector agroalimentario depende financieramente de los bancos y su economía es bastante baja por culpa del céntimo. Es decir, nosotros trabajamos en una guerra del céntimo que son normal. Sin embargo, las grandes corporaciones no trabajan en el céntimo. Hay otras industrias que no tienen nada que ver con esto. Entonces, bueno, al final otra industria que tiene más valor añadido, tú piensas que nuestro porcentaje de beneficio se maneja en céntimos. Bueno, en pesetas todavía en algunos sitios, pero bueno, en céntimos. Sin embargo, hay otra empresa, bueno, en el sector industrial mismo, auxiliar de la agricultura, donde existen porcentajes de beneficio de 300% sobre un producto. Fitosanitarios, casa de semillas, otro tipo de industria, manejan márgenes de porcentajes muy altos, ¿no? Donde existe la rentabilidad. ¿Por qué crees que es eso? ¿Es porque todos vienen, voy a lanzar una teoría así a pelo, es porque vienen esas industrias al final manejadas por grandes corporaciones que han sabido entre ellas no pisarse para seguir manteniendo esos márgenes, y aquí quizás ha habido una competencia brutal para quitarle el cliente a mi vecino de al lado, vendiéndolo más barato, y lo hemos hecho entre nosotros mismos? Exacto. Bueno, mira, hay dos perspectivas, ¿vale? Por un lado está que sí que es verdad que el sector auxiliar, la industria auxiliar, la mueven grandes empresas del exterior. Casi ninguna son grandes aquí en España, sino que son más bien grandes corporaciones. Incluso, sí, hay nacionales, pero la mayoría... La mayoría las mueven empresas que incluso cotizan en bolsa. O sea, son monstruos gigantescos corporativos. Entonces ellos enfocan la agricultura de otra forma. También te digo una cosa, no es lo mismo vender a agricultores que tienen capacidad adquisitiva para poder comprar tus productos, que los agricultores vendan a una cooperativa y a un supermercado. Son canales totalmente diferentes. Cuando una cooperativa o una alhóndiga vende a un mercado, ese mercado o ese distribuidor está comprándole a todas las empresas que hay en Almería. ¿Eso que produce? Imagínate un mercadillo o una fila de puestos. Tú imagínate que cada puesto fuera una de nuestras empresas de Almería. Y pasa una persona con un carro comprando 3 de aquí, 3 de aquí, 3 de aquí, 3 de aquí, 3 de aquí. ¿Eso qué hace? Que exista la batalla por el céntimo. Entonces realmente se basa por el modelo de negocio. La opción es que ellos se unieran, pero eso no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Muy fácil, pues porque no entienden el modelo colaborativo. O sea, las empresas de aquí se han creado con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucho sufrimiento, y están aquí, pero son individualistas. Están focalizadas en su ego de su dirección, digamos, o algo así. De hecho, existen batallas, como tú decías, propias. De hecho, existen familias donde el padre lleva una empresa, el hijo lleva otra empresa y el tercero está en disputa, ¿no? Y eso mismo pasa en las propias casas de agricultores, en las propias familias de agricultores. Han existido proyectos que intentan unificar, que intentan... Pues muchos han fracasado y otros han funcionado. Es decir, esto es como todo. Es difícil poner en común varias empresas. Sin embargo, si te das cuenta, en otros sectores que se fusionen empresas es lo más normal. Estamos viendo bancos, estamos viendo empresas de seguros, incluso telecomunicaciones. Es lo más normal. ¿Por qué? Porque la fuerza hace... la unión hace la fuerza. Sí, la unión hace la fuerza, pero es porque tiene una misma filosofía de trabajo. Aquí está todo como muy individualizado, pero es por el tema del sector primario. Es decir, yo creo que no hay gente preparada como tal. Vamos a analizar un poco qué perfiles encontramos en la alta dirección. Agricultores que son presidentes, sin formación prácticamente, o poca formación, o una formación. Sí, que han llegado ahí porque tienen un sentido común fuera de lo normal un poco entre el resto y han tomado buenas decisiones, pero no tienen ese background, ¿no? No, a lo mejor no tienen ese background, pero son muy buenos profesionales, han trabajado muchísimo y se han esforzado muchísimo y son muy resolutivos, pero al final necesitan esa visión externa a lo mejor, ¿no? Es decir, ver otros modelos de negocio, cómo poder implantarlo aquí. Sin embargo, está metido dentro de esos 4 paredes, como te decía, y como nosotros nos dedicamos a servir productos, todo lo que entra por una puerta tiene que salir por la otra, que no se llama venta, sino se llama producir para otros, ¿no? Pues no tenemos esa visión de tener que captar mercados, mandas comerciales en busca de nuevos clientes, nuevos destinos, sino que está ya todo como muy en zona de confort en la que todo está vendido al principio. Entonces, puede ser, o yo pienso, que en otros sectores donde hay profesionales que se dedican específicamente a captar nuevos mercados y tal, por ejemplo, aquí en Almería tenemos la piedra, ¿no? El mármol. Aquí tenemos una empresa en Almería que es una maravilla de cómo ha trabajado para poder abrir mercados en todo el mundo vendiendo piedra, ¿vale? Que es un sector primario. Pero el enfoque es diferente, porque al final está relacionado con la construcción, o no sé cómo está relacionado
con otros valores que aquí no se comparten. Ya ves. La verdad es que es muy interesante. Y hablando entonces de todos estos problemas que estás comentándonos, ¿qué soluciones puedes ver? O sea, ahora mismo, planteando sobre todo con este último aspecto de la lucha entre vecinos, digamos, de ser un sector que vamos al céntimo, ¿tú vislumbras alguna solución o es muy complejo? Es muy complejo, así, al fin y al cabo aquí no hay una solución mágica para esto. Yo creo que lo que hay que hacer es un poco más incorporar, profesionalizar los equipos. Es decir, no puede ser que en una empresa haya dos comerciales que realmente no son comerciales, sino que son despachadores de fruta, porque al final hacen pedidos y mandan camiones, un poco resumen, pero faltan como perfiles de estrategia de marketing, plan de venta, en directores comerciales o gestores, coordinadores comerciales que se dediquen a buscar nuevos mercados y nuevas posibilidades para la empresa. Falta profesionalizar un poco esos cores de la empresa. ¿Para qué? Para intentar ser más competitivos. El problema es que aquí no tenemos esa necesidad de ser competitivos a corto plazo, porque realmente está todo vendido, como claro, decía. Lo que tú has dicho al principio. Antes de empezar la campaña ya hay unos programas ya hechos y está casi todo vendido. Hay quien va más... Exacto, es decir, una empresa coge el volumen y ¿sabes cuánto vamos a tener este año de volumen aproximadamente? Pues 300 millones de kilos. Bueno, pues 300 millones de kilos. X números nos sale más o menos esta facturación. Y a partir de ahí vamos a hacer nuestros presupuestos. Eso es muy peligroso porque ya hemos visto empresas que han caído por culpa de eso, ¿no? De que un año ha fallado el volumen y te has encontrado con un problema financiero. Entonces, como esa es la forma rápida, que me estoy así por encima imaginando, ¿no? de cómo pueden organizar un poco la empresa de lo que yo conozco, es muy peligroso, ¿vale? Porque no está apostando sobre seguro, está haciendo como una estimación, tal. Entonces es muy complicado, nuestro negocio es muy complicado. También tú piensas una cosa, vendemos productos que son muy baratos y vamos a volumen para que sea rentable. Claro. Hay otros sectores que... Claro, entonces hay otros sectores que no necesitan tanto volumen, sino que venden productos más, claro, con más valor añadido. Hay un vuelco ahora de productos más especialidades, por competencia de terceros países y otro tipo de factores y tal, en el que nos estamos especializando en ecológico, nos estamos especializando en especialidades que no se cultivan en otras zonas. Existen diferentes estrategias, pero claro, eso tiene que nacer desde el core de la empresa, no desde el distribuidor que te compra, porque ese es el problema, que no tenemos ningún poder de decisión. Si una grande de la empresa nos dice que quieren guacamole, vamos por guacamole y montamos una fábrica para hacerle guacamole a esa empresa. Ha pasado recientemente en Reino Unido, bueno, he escuchado ya la segunda grande, pero por primera vez creo una empresa ha demandado a un gran supermercado porque por lo visto este supermercado le compraba el 50% de su producción y entonces de un día para otro ha dejado de trabajar con él y han tenido que cerrar. Y despedido no sé cuántas personas y han perdido no sé cuántos millones, habían hecho una inversión en fincas de no sé cuánto, una barbaridad. Y dices, claro, cuando depende tanto tu negocio de un cliente, ese cliente mañana le compra a otro. Exacto. Y fuera, por lo que dices tú, de jugar con esos márgenes tan ajustados por volumen, pero es muy difícil, es casi inevitable. Por eso digo que ¿no? es muy difícil encontrar una solución a corto plazo. Se trata más de profesionalizar el sector. De hecho, yo tengo una visión que es que creo que los agricultores van a desaparecer y van a llegar a grandes empresas y fondos de inversión se van a quedar con todo esto. Muy fácil. ¿Y qué van a hacer? ¿Robots? No, al contrario. Es decir, los trabajadores trabajarán para una empresa. O sea, los agricultores trabajarán para una empresa. Es decir, imagínate, llega una empresa, no voy a decir... Sí, que no serán sus propias tierras que venderán a una cooperativa, sino que será un trabajador de unas tierras que pertenecen. Entonces, yo creo que en el futuro pasaremos a ser empleados de empresas. Los agricultores y los gerentes de los tronos. Empleados de grandes empresas. Ya hay fondos de inversión en el sector. Sí. Ya hay grandes holdings de empresas. Si una empresa, tú imagínate el caso, existen países árabes, ¿no? Hay miles de millones de euros destinados a producir hortalizas en el desierto. ¿Qué tú dices? Incompatible. Se están desviando una parte del río Nilo para eso, por ejemplo, en Egipto. Exacto, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? A ver, todo gracias al milagro del petróleo, ¿no? Como digo, si cuando tienes mucho dinero puedes inventar muchas cosas. Pero tú imagínate, vamos a crear un supuesto, porque a mí me gusta hacer mucha hipótesis para poder tener ese pensamiento crítico. Imagínate que un país como Qatar o Abu Dhabi, algún tipo de esto, dice, ¿pero qué nos estamos complicando en el desierto si podemos comprar Almería de un plumazo? Que son 84.000 hectáreas. ¿Qué le impide comprar de un plumazo el tejido empresarial de Almería para suministrar a su país toda la hortaliza entera? Si es un proyecto financiero al fin y al cabo.
Pensémoslo a grosso modo, simplemente para hacer un punto de nada. éxito. Nada. Yo creo que puede pasar. Unos pocos de trámite y ya está. Yo creo que puede pasar perfectamente. Entonces, por eso yo creo que estamos en un punto de inflexión bastante de aquí a 2030 de qué vamos a hacer realmente aquí. Porque al final no podemos competir con grandes países que dedican miles de millones de euros a la agricultura para alimentar, pues es lógico, al final que todo el mundo tiene que comer, ¿no? Y nosotros aquí tenemos que trabas y burocracia, y parece que los agricultores son delincuentes y que los empresarios están perseguidos, entonces no tiene sentido, estamos en un país poco competitivo y aparte las empresas son poco competitivas porque no tienen capacidad de decisión. Joder, es un tema súper interesante. Volveremos ahora después, pero vamos a volver otra vez un poco al marketing. Hablabas en un artículo que te leí también muy interesante acerca de los océanos rojos y azules. ¿Puedes contar a quien no sabe esto qué es? Bueno, al fin y al cabo se trata de que existen dos tipos de océanos, unos que están masificados y otros que están por explorar, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos la innovación intentamos buscar proyectos en los que no están por explorar, porque al final es algo disruptivo, ¿no? Algo diferenciador. Aunque también existe la innovación en océanos que están ya masificados, ¿no? De proyectos para ser diferenciador, ¿no? Entonces, bueno, la parte que nosotros trabajamos mucho, que son muy diferentes en cuanto a otras agencias y otro tipo de eso, es que montamos proyectos propios buscando esa diferenciación, ese nicho que no existe, explorado. Te puedo poner varios ejemplos. Ponme varios ejemplos, por ¿Vale? favor. Vamos a empezar, por ejemplo... A la comunidad a ver si aportamos esa idea, que les den un poco... Porque hemos sembrado, es verdad que hemos hablado de todos los problemas y de lo negro que está, pero también hay luz, ¿no? Correcto. Yo creo que al final la clave es tener una convicción clara de que hay que seguir innovando por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a poner... A mí me encanta fracasar, ¿vale? Es como... De hecho, nos conocimos en un evento donde se hablaba del fracaso, ¿vale? Que es donde yo me siento más cómodo, porque es donde se comparte de verdad la información que merece la pena escuchar, ¿no? La gente que triunfa, pues como ahora está las redes sociales, los podcasts, todo lleno de gente que triunfa. Sí, el problema es que la gente solo ve la cúspide. Solo ve la cúspide no ve todo lo que hay debajo. No ve el iceberg, ¿no? Que ahí donde están la clave, los Exacto, fracasos, entonces es importante hablar desde abajo, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años montamos un proyecto que era de tarritos naturales. Eran potitos, pero naturales. Entonces empezamos a hacer un proyecto en ese sentido, pero tuvimos un gran fallo, porque los potitos ahora mismo, los tarritos naturales que existen en el mercado, están en una estantería, en mitad de un pasillo, de una gran superficie, sin refrigeración. Están ahí porque se fabrican con golpe de calor y duran años. Pueden durar 4 años, 5 años un potito sin que se caduque. ¿Tú le darías a tu hijo un potito que dura 4 años en un envase? Entonces ese fue el problema que vimos, que dijimos, vamos a utilizar nuestras hortalizas frescas y vamos a hacer, tipo guacamole, ¿no? Pasa que algo parecido, vamos a hacer unas cuantas recetas para darle a nuestros hijos verdura tratada en frío para que lo puedan degustar junto a la verdura real, digamos. Entonces estamos hablando de comida real, ¿no? Entonces hicimos ese proyecto, lo pusimos en marcha, creamos todo el proyecto desde cero. Tenemos una fábrica en Alcantarilla, en Murcia, por aquella zona, y empezamos a hablar con los grandes supermercados y tal y cual, ¿vale? Entonces, bueno, había una parte que más o menos lo veían súper interesante, sosteniblemente, lo que hemos hablado antes, pero cuando entraron a hacer números y cuando entraron a ver el proyecto en detalle, empezaron los problemas, ¿no? Entonces, una de las grandes supermercados de aquí de España, de los más grandes, entramos en negociación con ellos y nos dijeron que descartaban el producto porque debido a que no tenían lineales específicos de frío para esos tarritos, era incompatible con su logística. ¿No se podía meter los lineales que ya había? Porque los lineales de refrigerado están colapsados por Unilever, Nestlé y otro tipo de empresas que tienen todos los ultraprocesados completos en el frío. Entonces, el coste que le suponía preparar frigoríficos para que existieran los tarritos naturales, para que nuestros jóvenes se alimenten de manera saludable, era incompatible con sus recursos. Eso se llama tener poder de decisión. Ya ves. Y el proyecto fracasó en ese momento. Entonces era un proyecto súper lógico, porque todo el mundo le quiere dar lo más natural a su hijo, pero era incompatible con el sector de distribución. Entonces lo que quiero que penséis aquí es que, da igual la idea que tengas, primero ve a hablar con ellos, que es el que te lo va a vender.
Sí, sí. Incluso da igual la idea que tengas, que como entre en conflicto de grandes empresas no tienes nada que hacer. Bueno, aparte de eso, es decir, No tiene nada que este hacer. proyecto realmente era imposible de levantarlo si no apostaba una gran empresa por ello, obviamente, porque los costes son inmensos. Entonces, era una carta a todo o nada. Y bueno, tuvimos esa valoración de la empresa esta y dijimos, pues mira, esto es insostenible en el tiempo. Otro proyecto que te puedo hablar perfectamente de este tipo de cosas es un proyecto que tenemos ahora. Estamos trabajando en un proyecto que se llama FlipBee, que es una estación para colmenas de abejorro, donde tú metes la colmena de abejorro dentro de esa estación y hace como una especie de ecosistema. ¿Por qué? Porque resulta que los abejorros, cuando la temperatura sube por encima de 28-30 grados, dejan de trabajar. Entonces, en una finca de tomates donde se utiliza el abejorro para polinizar y que los tomates nazcan, se cuajen y nazcan, si el abejorro no trabaja, eso implica mayor desperdicio alimentario, que esto viene relacionado con mis proyectos de desperdicio alimentario. ¿Qué quiere decir eso? Que si un abejorro no pica la flor, ese tomate sale con un pequeño calibre diferente al resto o directamente ni crece o hay problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Crear ese proyecto, que lo tenemos patentado, ¿vale?, para intentar cuidar a nuestros trabajadores, que son los abejorros, que son animales, ¿vale?, para que estén en las mejores condiciones posibles. Tenemos esa monitorización trabajando desde hace 3 años, ¿vale? Estamos en la estación experimental aquí de Las Palmerillas y en contacto con diferentes empresas polinizadoras, y nace de esto que hablábamos antes, de una solución que no existe. ¿Quién se preocupa por un abejorro? Si los abejorros vienen en caja y duran 30 días de vida y luego se se tiran. da por hecho que duran 30 días y ya está. Y ya está, y nadie se preocupa de si están o no. Eso sería un ejemplo de ir de un océano rojo a un azul. Exacto. Es decir, si vamos a un océano rojo, probablemente hubiésemos hecho una solución para la abeja, la apicultura o no sé. Que ya tiene o sobre los bichos que hay ahora mismo, ¿no?, de la lucha integrada, que hay 200 empresas haciéndolo. Entonces, no creemos que podamos aportar valor ahí. ¿Qué hacemos? Pensamos en un proyecto disruptivo en ese océano azul en el que nadie se preocupa por los abejorros. Qué bueno. Pero, sin embargo, gracias a los abejorros podemos reducir el desperdicio alimentario e incluso aumentar la rentabilidad del agricultor. Porque si hay productos con más calibre, todos homogéneos y no se ha perdido polinización, eso aumenta la producción, eso aumenta los recursos del agricultor porque lo puedes vender y comercializar mejor. Te hace una pregunta totalmente de ignorante, porque has dicho, es que un abejorro polinice más o menos afecta a luego cómo sale el producto. Exacto, es decir, cuando tienes una planta de tomate, por ejemplo, si ese abejorro no coge el polen de esa hoja, de esa flor, y la lleva a otra flor y hace que cuaje, no nace el producto. De hecho, antiguamente, en vez de abejorros, se utilizaba un espolvoreador, ¿no?, un flick, sí, que lo hacían las personas a mano. O sea, los propios trabajadores del invernadero iban polinizando manualmente las plantas de tomate en el principio de la agricultura. Entonces, necesitamos que esos abejorros polinicen cada flor para que haya más producto. Claro, pero para que ese producto salga lo más perfecto posible, tiene que polinizarlo bien. Que Claro, lo que hablabas de... exacto. Es decir, si existe escasez de polinización, que se llama picar la flor, ese producto o no cuaja del todo y se queda inmaduro, ¿vale? O si hay, por ejemplo, un tomate rama donde hay diferentes flores, pica 3 y 3 no, 3 salen pequeños, 3 salen grandes. Sin embargo, una gran comercializadora quiere 6 tomates perfectos, igual, como tornillos, que no falle ninguno de los 6 de la rama. Y aquí tenemos otro tema súper interesante, porque este tema me gusta mucho. Además, hace unos meses publiqué también en LinkedIn un post en el que puse una patata en bikini y hablaba de eso, de si todos los productos tienen que estar bonitos para que podamos consumirlos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, sé que tienes mucho que hablar de este tema y queremos escucharte, pero la primera pregunta es, ¿dónde hace falta ahora invertir más en que los supermercados nos puedan vender esos productos con desperfectos o que no son perfectos o imperfectos, ¿no?, para el ojo humano, o en enseñar a la gente y concienciar de que esos productos están igual de ricos o incluso más que los que tienen la forma perfecta? O sea, el tomate brillante, redondo, porque tenga un desperfecto no lo consumimos, se desperdician, es una lástima, una pena, pero están igual de ricos o más. Entonces, ¿dónde hace falta más poner hincapié o poner esfuerzo?
¿En los distribuidores, en los mercados que no lo venden o en la gente para que sepa que puede consumir eso? Vale, aquí hay otro melón importante. Hay dos partes, ¿vale? Por un lado está el consumidor, que cada vez es más inteligente, cada vez tiene más información y cada vez se informa más a través de las redes sociales, a través de canales de YouTube y otro tipo de cosas, donde se da cuenta de que la sostenibilidad real nace de consumir productos de todo tipo. Pero realmente, si lo piensas, y como me dijo un taxista un día que iba de camino a Free Attraction, me dijo: ¿dónde vais hoy? Que hay mucha gente aquí, mucho tráfico. Y dije yo: a Free Attraction, que es la feria de la agricultura. Y dijo: pero si una pera es una pera, ¿para qué montáis una feria de eso? No diferencia entre una pera y una pera. No entiende si es más pequeña, más grande, calibre, tal y cual. ¿Cuál es el problema de eso? Que el consumidor la va a comprar sin pensar. Tú cuando vas a comprar fruta y verdura no piensas en nada. Coge una bolsa y la llenas. A lo mejor te preocupas más por otras cosas, por la ropa o por un ordenador. No, y es verdad que subconscientemente quizás será por cómo tenemos programado el cerebro, ¿no? Tú estás seleccionando la fruta y como tenga un golpecito la dejas, o como tenga algo tal la dejas, vas buscando la perfecta. Sí. Bueno, pero bueno, al final es porque es lo que te han querido vender. Es decir, tú piensas que si tú llegas a un lineal y todas las piezas son perfectas, es como que tu cerebro no entiende que una haya imperfecta. ¿Cuál es el problema? Que si tú vas a un mercado y todas son si tú vas a un mercado tradicional o a una frutería tradicional, es que ni te lo planteas porque lo compras a granel. Sin embargo, como está en un supermercado que el neuromarketing hace que todo sea perfecto, en un lineal que te colocan, tu mente te juega en ese sentido. Claro. Pero claro, yo cuando viene mi vecino y me trae pepinos de su invernadero, ¿qué pepinos me trae? Los imperfectos, que son perfectos, curiosamente. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún problema alimentario ni nada en que sea feo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco el proyecto. Por esa parte, de consumidor yo creo que estamos más salvados, ¿no? La parte que no ayuda es la parte de comercialización y negocio, ¿no? Las transacciones. Es decir, cuando tú vas a una alhóndiga y ves una subasta, que aquí existen todavía, te das cuenta, hay una hoja así de grande donde pone todos los calibres y todos los tamaños y todas las posibilidades que existen sobre un mismo tomate. Es decir, si yo tengo un tomate, que lo voy a usar para la hamburguesa o para triturarlo, que me da igual como sea, hemos conseguido realizar una calibración, un calibre para diferentes formatos de ese mismo tomate. Y cada uno tiene un precio. Pensémoslo bien, es decir, que el mismo tomate tiene un precio por tener 1 centímetro más de grosor o por una forma concreta. Y aquí lo vendemos así. Y cuando tú, un agricultor, llevas tomates a una cooperativa, pasa lo mismo. Que a lo mejor están mucho más buenos, pero porque tienen un desperfecto, ese tomate que podría valer más porque al final está más bueno, vale menos. Bueno, al final hay tomates de sabor, hay tomates que no son de sabor, sí, pero se aplica la misma lógica a todo, da igual lo que sea. Claro. Entonces, las sandías pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que exista calibre 1, calibre 2, calibre 3, calibre 4, calibre 5 y que dependa del tamaño y el peso de cada sandía? Se supone que lo hacen para vender de forma diferente esas sandías, pero si tú lo analizas de un modo coherente, deberían ser kilo neto. O sea, si pesa 5 kilos vale tanto y si pesa tal, y no por el tamaño. Entonces, el problema nace de base, es decir, si tú estás... Porque esto yo creo que tiene una relación... Pero el calibre es por lo que piden, ¿no? Es lo que piden, ¿no? Es como la demanda te exige eso. Yo creo que tiene una relación con el pescado, ¿no? Porque al final estamos hablando de una lonja, estamos hablando de una subasta. Las subastas nacieron en lonja de pescado, ¿no? Entonces decía, un pescado más grande, un pescado más pequeño. Al final, o sea, que al final soy por inercia. Yo creo que viene por ahí, no sé si vendrá por ahí o no. Puede ser. Pero si nosotros en origen no arreglamos el problema, no lo va a arreglar la distribuidora, si ellos hacen negocio. Si ellos, imagínate, tenemos un tomate, que el calibre G perfecto, con más sabor, se vende a 2 euros, y compran 3 cajas, y el calibre más pequeñito se vende a 60 céntimos, y compran 8 palés, ¿le interesa o no le interesa? Porque claro, si compra todo al mismo precio, estamos fuera de mercado. Entonces, hay una parte que nace de ahí, de desperdicio alimentario y de este tipo de cosas. Otro factor, cuando un agricultor lleva a la comercializadora, tiene que hacer ya un descarte. Hay muchos productos que se quedan en la planta, que no se venden, se tiran. O se los dé mi vecino, o se los dé a los animales, o se desperdician directamente. Y esos productos han recibido el mismo agua, han recibido el mismo tratamiento sanitario, la misma inversión que un producto que se comercializa.
Entonces existe una merma increíble. Si tú ya vienes predispuesto a que cuando recolectas estás descartando productos, que es igual de válido, tenemos un problema. Pero es que existen empresas que te cogen todo, pero ellos lo descartan por ti. Y luego te hacen una merma. Y esos productos a lo mejor acaban en una conservera, o acaban en un gazpacho, o acaban tal, y más o menos tienen una vida útil. Entonces, esto requiere un esfuerzo bastante grande por toda la cadena completa, ¿vale? ¿Qué hice yo? En el año 2018 creé un proyecto en relación a esto. Es decir, yo vi que esto pasaba en todos los agentes, desde que mi propio invernadero, la empresa en la que trabajaba y la distribución, y creé un proyecto destinado a desperdicio alimentario. Entonces quería concienciar a las empresas en que tenemos que ser más flexibles a la hora de vender nuestro género. No podemos poner nosotros primero la piedra en nuestro camino. No podemos exigir esos calibres perfectos para comercializarlo de esa forma. Tenemos que ser más flexibles, vender más a granel, intentar crear una marca que te distinguiera del resto porque no te has preocupado por separar el producto, sino que quieres vender todo el género el por producto igual. Es bueno, de calidad y no te fijes en el aspecto. Exacto, porque te va a nutrir igual, porque va a cocinarlo igual. Entonces, intentar disasociar de la perfección, ¿no? Entonces, creé este proyecto, ¿no? Hace 5 años, registré la marca, todo muy bien, empecé a moverlo, creé mi propia marca, la empecé a comercializar por todos los mercados de España y empecé a colaborar con otras empresas. Pero tuve un gran problema, tuve un inconveniente, porque claro, en el mundo de ego, de tronos que vivimos actualmente, pues hubo una empresa líder de sector que decidió copiarme el proyecto después de que se lo presentara a ellos, ¿no? Es decir, yo buscaba empresas que colaboraran conmigo para intentar fomentar esto y lo que hizo fue fusilarlo directamente. En David contra Goliat, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ahí un poco de decepción. Mi percepción primera fue, qué decepción, que estando muy cerca no podamos trabajar en equipo, sino que otra vez pase lo que siempre pasa, que los proyectos fracasan uno tras otro por ese ego que existe en las empresas. Pero bueno, yo como dije, como esto no es un proyecto económico, sino que es un proyecto para concienciar y para intentar implantar esta lucha contra el desperdicio alimentario en el tejido empresarial, voy a seguir para adelante trabajando, ya me darán la razón los que me lo tengan que dar, que la marca está por encima de todo. Y al final seguí trabajando y otras empresas que son muy profesionales vinieron a mí y hice proyectos y sigo haciendo proyectos de desperdicio alimentario dentro de otras empresas. Vamos creando marcas, vamos haciendo diferentes concienciación en cuanto a incorporar nuevos productos con más valor añadido, porque al final pienso una cosa, todo el producto que está más pequeñito que tal tiene el mismo valor nutricional, pues vamos a intentar que el valor se equipare en cuanto a la comercialización. Entonces, bueno, estoy súper contento porque cuando yo empecé con esto no tenía mucho apoyo, la verdad, incluso por las propias organizaciones que manejan la agricultura, decían que no tenía sentido, que era mejor tirar producto que eso, porque era lo que establecía la norma. ¿Y porque se ha hecho siempre así? Porque se ha hecho siempre, sí, bueno, pues sí. No se han parado a pensar. Decían, la ¿dónde cantidad va de productos que se tira? Claro, ¿dónde va persona que no tiene ninguna fuerza a hablar de esto, si no tiene ningún poder de decisión, ¿no? Si tú evitas que se tire todo este producto. Claro, exacto. Entonces, bueno, yo dije, no pasa nada, si yo no tengo ninguna prisa. Esto es un proyecto que nace con un fundamento largo, ¿no? Entonces, cuando lancé el proyecto fue muy bien acogido, porque es como algo moral, ¿no? Es algo quizás ético. Se echaba en falta. Sí, y que nadie se había movido. ¿Quién va a decir que está en contra de eso? Claro. ¿Tú le vas a explicar a tu hijo que vas a tirar ese plátano porque está negro? ¿Un poquito negro por una esquina? ¿O tú le vas a decir a tu hijo que los pimientos que te ha traído el abuelo, que están retorcidos, no los vamos a tirar? ¿Tú le dirías eso a tu hijo? Yeah. Tú coges la tritura, lo cortas y te haces una tortilla o te haces unas patatas fritas revueltas con pimientos, ¿no? Es decir, ni te lo planteas. Entonces hay que ser muy hipócrita, ¿no? Para no darse cuenta de esto, ¿no? Y decir, seguir defendiendo que tiramos el producto. Yeah. Otra cosa es cuando existen demasiada oferta que perjudica a los mercados, pero bueno, eso es otro tema aparte, ¿vale? Hay que separarlo. Entonces, bueno, yo estoy contento porque al final ya se ha introducido dentro de la empresa esta línea de lucha contra el desperdicio alimentario, zero waste y otro tipo de cosas, y seguiremos trabajando en ello. Entonces, este proyecto lo considero otro fracaso, ¿vale? Pero de los fracasos nacen las virtudes, ¿no? Las necesidades que cambian el sector. Muy bien. Con toda la experiencia que tienes relacionada con el marketing, ¿qué estrategias consideras que pueden ser a día de hoy positivas para las empresas de hortofrutícolas que puedan implementar? Porque a mí me da la sensación a veces
Te lo enlazo con otra pregunta. ¿Se invierte dinero o se malgasta dinero en marketing en el sector? Bueno, en marketing no existe inversión en marketing. O sea, los departamentos de marketing del agro no tienen inversión en marketing, porque son departamentos muy obsoletos todavía. Es decir, no existe una partida presupuestaria para marketing como algo normal. O sea, lo perciben como un gasto. ¿Qué pasa? Que gracias a las casas de semillas y a las sectores auxiliares, el marketing ha llegado a la agricultura. Existen muchos proyectos que gracias a casas de semillas han creado proyectos increíbles de marketing junto con comercializadoras y han sido como los precursores de este sector de invertir en marketing apostando por productos concretos. Sí, porque quizás ha hecho siempre, a lo mejor toda la vida, ¿no? Es decir, vamos a patrocinar un equipo, vamos a estar aquí porque al final está tu vecino, porque está el otro. Viven más de patrocinio quizás, ¿no? Bueno, tal vez deberemos empezar primero que es el marketing. Ya. Porque claro, el marketing es un departamento que convive con el de ventas. De hecho, en muchas empresas están conjuntos, están separados. Entonces, ¿llamar marketing a qué? Ahora marketing es tener un Instagram. Sin embargo, marketing puede ser simplemente prospección de negocios, de nuevos mercados. O puede ser trabajar en optimizar tu packaging. O puede ser trabajar en optimizar tu equipo de ventas. Se ha limitado el concepto en la mente de las personas, ¿verdad? Exacto, es como que la nueva sociedad tiende a simplificar. Sí. Todo tiende a simplificarse. Entonces, hay mucha gente que cree que teniendo una página web y una red social ya ha hecho marketing. Ese es marketing. Y mira, mi consultora, que es diferente a una agencia, el 90% de los proyectos no tienen nada que ver con eso. ¿Te cuentan algún ejemplo? Sí, te puedo decir, por ejemplo, volviendo al packaging, nosotros hemos trabajado con una empresa, por ejemplo, que se dedica a creación de guacamole, ¿vale? En la optimización de los envases y de cómo se paletiza esos productos. Y hemos conseguido que una redistribución diferente de los envases y de cómo se embalan, hemos reducido millones de euros de gasto en logística. Y tú dices, ¿has hecho marketing? No lo sé, dímelo tú, ¿he hecho marketing o qué he hecho? Porque claro, estábamos con un rebranding de una marca, pero resulta que hemos acabado haciendo un ahorro impresionante a la empresa, simplemente por pararnos a pensar. Claro, efectivamente, quizás es un error de concepto de perspectiva, ¿no? Desde la cual se ve el marketing, ¿no? Que se piensa que el marketing es pongo dinero en publicidad y me van a comprar más, pero no, también el reducir, como dices tú, millones de euros es como si lo hubieras ingresado. Exacto, también es marketing. Es un ahorro de costes. Aplicándolo al producto, al embalaje del producto, al packaging. Porque claro, marketing es ahorro de costes. No tiene por qué ser siempre gastar. También puede trabajar en la parte de ahorro de costes. Obviamente existe la parte de comunicación, que es publicidad y posicionar tu reputación positivamente en el sector. Existe la parte de marketing, que es abrir nuevas líneas de negocio, por ejemplo. Esa parte de marketing es súper importante, es decir... Pero quizás no se ve dentro del marketing, quizás, ¿no? Claro, no sé, a lo mejor hay tanta información. Tampoco tiene sentido englobarla dentro de una palabra que para todo, porque volvemos a simplificarlo todo, ¿no? Entonces, tú imagínate, ¿quién se preocupa dentro de la empresa en crear un nuevo producto para que seamos más competitivos? Si no tenemos tiempo, si los propios empleados están colapsados de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Actuamos como un departamento externo de marketing. Es decir, mi equipo, que somos todos con muchísimos años de experiencia en el mundo agrícola, hemos trabajado en las principales empresas del sector agrícola durante muchos años en el departamento de marketing, nos hemos unido diferentes profesionales para hacer proyectos de innovación abierta. Es decir, nosotros nos contratan como un departamento externo de marketing y trabajamos de manera colaborativa. Entonces, esos proyectos que no somos capaces de desarrollar dentro de una empresa, nos lo encargan a nosotros, porque estamos fuera y tenemos otro punto de vista diferente que te permite innovar. Luego pueden seguir terminándolo ellos, ¿no? Porque al final ellos tienen el conocimiento, pero sí ese pensamiento crítico, ¿no? O ese pensamiento disruptivo se produce ayudándote, dejándote asesorar por servicios profesionales, que es lo que también se echan falta dentro de la empresa de marketing. Marketing... Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el error más común de las agencias de marketing, de tu punto de vista? El error más común no, es decir, el problema viene de la empresa, porque tú cuando contratas una agencia, estás contratándola para publicidad probablemente, en el 99% de los casos. Seguramente no contratas una agencia para que te haga un desarrollo de packaging o te mire a ver cuáles son tus problemas dentro de tu negocio. Ahí vas por una consultora. Ahí tiras por una consultora, entonces hay como, volvemos a simplificar, ¿qué es una consultora, qué es una agencia? No se trata de eso, se trata de entender los proyectos como proyectos en general, ¿no? Entonces, otro caso, vamos a una empresa muy grande aquí en Almería que tenía tal cantidad de marcas y de envases en su almacén, que al final los envases son aire, que estaban personalizadas
por su departamento de comercial. Es decir, su departamento comercial creaba marcas para clientes, independientemente del volumen que le vendieran. Entonces, había tantas marcas y tantas cajas diferentes y tanta dispersión de la oferta que tenían de packaging, que cuando lo reducimos todo, calcularon pérdidas millonarias en cartón, en suministros, en clichés, en un montón de etiquetas, cientos de miles de etiquetas almacenadas en altillos que hubo que destruir porque nunca jamás se iban a utilizar. Nadie se para a pensar eso. Piensan, más cantidad me sale más barato. No, el día a día te Ahora absorbe. Es decir, tú haces un pedido, los pedidos son mínimos, pero no hay nadie que se encargue de esas cosas porque al final son muchos temas. Se encargaban los comerciales. Claro, entonces los comerciales simplemente se dedican a agradar a sus clientes, es su trabajo, pero no hay nadie que se dedique a analizar ese tipo de operaciones, ¿no? Sí que ahora se están implantando sistemas de departamentos de operaciones y otro tipo de departamentos dentro de la empresa que ayudan a ese y trabajan en conjunto con marketing. Pero mira, optimizar una etiqueta con un material, X tintas de impresión, una tipografía concreta y otro tipo de ayuda, te ahorra un montón de dinero. Por ejemplo, materiales, ese tipo de cosas. Nadie se preocupa por eso. Entonces, yo creo que el marketing también ayuda en esa parte. Hace tiempo que vi una estadística en la cual cada año viene como que se factura más, pero si miras la cantidad de volumen es menos. O sea, hay menos producción, pero que se vende más caro. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves del sector en este aspecto? O sea, ¿hay un buen futuro? Porque parece que cada vez está saliendo menos producto, pero se vende más caro porque también están incrementando los costes. No significa que facturemos más con más margen. Sí, bueno, al final todo es más caro en general estos últimos años, ¿no? O sea, post pandemia todo ha pegado un golpe bastante gordo, ¿no? De hecho, los primeros afectados fuimos nosotros, que nos subieron los costes de una manera salvaje para las empresas primarias, digamos, ¿no? Entonces, claro, todo ha subido de precio, todo se factura, ha incrementado el número de facturación, pero eso no quiere decir que sea rentable la empresa. Es decir, si yo para facturar 500 millones de euros necesito gastarme 490 millones de euros, tenemos un problema. Porque hay que mirar la vida, hay que mirar un poco la ganancia que tiene tu empresa. Aquí tenemos muchísimas empresas que están ahogadas y da igual lo que factures. De hecho, esas cifras de facturación habrá que verlas. Porque, claro, yo conozco muchos casos en los que también se infla un poquito, ¿no? Siempre existe el marketing, ¿no?, para ayudar a inflarla. Pero el sector hay que ser realista, aunque factures más, aunque exportes más, los costes han subido y no son tan bollantes las empresas como podían ser hace 20 años. ¿Cómo ves tú la perspectiva de los próximos 5 años? Pues lo veo bastante complicado, es decir, obviamente no van a caer porque necesitamos comer, es decir, gracias a Dios nos dedicamos a alimentar a millones de personas, entonces obviamente seguiremos vendiendo de manera incansable, de hecho lo demostramos durante la COVID, ¿no?, que seguimos vendiendo de manera incansable. ¿Qué pasa? Que hay que ajustar mucho los costes, porque es que no salen las cuentas. Tenemos problemas de mano de obra, gordísimos. No tenemos profesionales capacitados para diferentes necesidades que existen dentro de la propia empresa. Sí, lo que hemos comentado. No existe. Cada los costes, o sea, los costes energéticos, el año pasado lo vivimos, fue una locura. Una locura, tener un almacén abierto era deficitario. Existen épocas del año donde no se cultiva o los volúmenes bajan. ¿Puede ser una solución? ¿Cuál? Que no pararan las empresas que cultivaran otros productos. Tienden a no parar ya, es decir, ya están abriendo puntos de recogida por todas zonas, incluso por otros países, están importando mucho productos. Es que depende del sector, si nos fijamos en hortalizas, pues a lo mejor no lo vemos tan claro, pero si pensamos en el aguacate o en la uva de mesa, yo tengo un principal cliente de uva de mesa de España y ellos tienen su campaña reducida desde ahora hasta noviembre en Murcia, pero durante el resto del año traen de Sudáfrica, traen de Perú, traen de diferentes países uvas y siguen estando en los lineales todo el año. Entonces las empresas obviamente tienen que tender a que no haya estacionalidad, eso es importantísimo. Una vez se consigue, otras veces no. El problema, como tú hablas, de volumen. Si tú resulta que durante los meses de verano tienes menos volumen y durante los meses de invierno tienes muchísimo volumen, que cuando más caro se vende, es correcto. Pero si tú tienes el triple de volumen en verano, que es cuando más baratos son los precios, y muy poco volumen en invierno, cuando más caros son los precios, tenemos un desajuste. Entonces, por eso volvemos al negocio del céntimo. Da igual que crezca la economía, da igual que sea más caro o más barato, lo que importa es el diferencial. ¿Cuál es tu beneficio real de tu negocio? Claro. De todos los temas que hemos ido tocando,
Me surge la pregunta un poco, y no sé si te lo he comentado un poco antes, pero ¿tú crees que se maltrata de alguna manera al sector agro? O sea, hay como muchas presiones por todas partes y es un sector al que parece que a nivel, por lo menos lo que se ve o se lee, no se está apoyando mucho a nivel institucional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahora está la exigencia que hay en la calle, vemos a los agricultores tirados en la calle, no solo aquí en Francia, en todos lados. Es decir, está intentando despertar, pero nunca va a despertar porque al final es un sector primario más tradicional, donde la gente está en sus trabajos constantemente y no está en oficina o no tiene ese poder mediático como puede tener otros sectores, ¿no? Nos sentimos mal, perjudicados, porque realmente somos siempre los que perdemos los primeros, ¿no? Yo no voy a entrar en política ni voy a hablar de política porque no creo que proceda, ¿vale? Pero creo que se puede mejorar muchísimo la ayuda por el sector primario. De hecho, en otros países son planes estratégicos para alimentar a su población. Aquí no existe un plan estratégico para alimentar a tu población. Eso te iba a preguntar de otras cosas que se estén haciendo en otros países que aquí no se estén haciendo y puedan... Claro, es decir, nosotros somos unos máquinas exportando. De hecho, tú lo sabes, te dedicas a ello, ¿no? Es decir, exportamos todo lo que producimos, prácticamente, o intentamos el máximo posible. De hecho, fíjate cómo es la cosa, que hay productos que se cultivan aquí que son espectaculares, con un valor añadido increíble, que no pisan el mercado español. Va todo fuera de España. Los mejores productos que tenemos aquí en Almería. Y en España queda el producto más estándar, el producto con menos valor. Entonces, somos un país o somos una industria exportadora. ¿Por qué también? Porque ahí están los beneficios. Lo que te decía antes, si tú vendes el género más caro fuera de España, pues obviamente te enfocas en ese mercado. Te pagan más fuera, pues tú Exacto. que pagas más. Entonces es complicado porque realmente deberían apoyarnos más. Yo pienso que al final siempre nos van a apoyar, lo que pasa es que no es lo suficiente, porque piensa que de nosotros depende que coma Europa. Claro. O sea que al final, un poco la otra pregunta que hacía antes, falta más dinero más que ideas. Sí, totalmente. Es decir, la inversión es bajísima. Vamos a pensar en otros sectores. Automóvil, no sé, tecnología. Existe un tejido de inversión a fondo perdido o inversión para innovación inmenso. De hecho, los que nos gustan las startups, de eso, seguimos otros bancos, el tema de fintech, el tema de tal, y hay una inversión impresionante que no se produce en la agricultura. Sí, no, parece que no es atractivo de ninguna de las maneras o de ninguno de los puntos de vista. No lo es. Y claro, existen varios bancos que están apostando por la innovación de manera superficial. No entran realmente a... O sea, dime algún proyecto que haya sacado alguno de esta gente que haya merecido la pena realmente y que digas tú esto es disruptivo y esto va a salvar el mundo de la agricultura. Yeah. ¿Cuál es la apuesta realmente por eso? Mira, aquí hubo una revolución impresionante que fue la lucha integrada. Pasamos de usar químicos a usar insectos para nuestra agricultura. Eso fue uno de los casos de éxito más importantes del mundo. De hecho, vienen de todo el mundo a conocer nuestro modelo de invernaderos solares. Pero aquí como que no le damos importancia. No sé si es por nuestra forma de ser mediterránea o por qué, pero no sabemos explotar nuestra ventaja, ¿no?, competitiva. ¿Pensamos a largo plazo o carecemos totalmente de ese pensamiento? ¿Puede ser que muchos de nuestros problemas vengan de eso, de centrar el pensamiento y todos los proyectos y toda nuestra acción a corto plazo? Pero ¿sabes por qué lo pensamos a corto plazo? Porque el producto nuestro es perecedero. Es decir, nos impide pensar a largo plazo, porque tú recoges un tomate y en 3 días se ha podrido y ya no sirve, ya no se puede vender. Entonces, tú sembramos una planta y crece a los 3 días. Es decir, todo nuestro pensamiento está enfocado al producto perecedero. No es como una fábrica. O sea, estamos programados por el tipo de producto que... Yo creo que sí, que influye bastante. Porque se puede pensar a largo plazo quizás, decir, oye, yo tengo una planta que es un producto perecedero, pero en vez de estar intentando producir más kilos para vender más barato y quitarle los clientes a mi vecino, ¿por qué no intento vender ese producto en Asia? Pero claro, si Eso tú... pensar, claro, es decir, aunque me cueste ahora... ¿no? Eso sería lo lógico en una industria. ¿Por qué? Porque tiene un producto que comercializa en otros países. ¿Cuál es el problema? Como hemos dicho antes, no hay gente capacitada todavía dentro de las empresas que se dediquen a abrir nuevos mercados. Porque los departamentos de marketing o comerciales, como he dicho antes, se dedican a despachar género. No hay canales abiertos de comercialización, como puede pasar en la tecnología.
Que quede claro que cuando estamos hablando de que no hay, es a nivel general. Bueno, estoy hablando del concepto de captación de nuevos mercados Sí, y sí, o sea, sí. no hay recursos destinados a hay eso. empresas que lo hacen, pero son poquitas comparado con el grueso del sector. Claro, yo estoy hablando o sea, como manera generalizada. Es decir, no estoy despreciando a nivel comercial a nadie, porque obviamente no lo voy a hacer, pero sí que no está enfocado ahí el negocio. Es decir, nuestro negocio no está enfocado en abrir nuevos canales. Claro. Está en a sacar más valor de los que ya tenemos. Interesante, vamos terminando ya. Te voy a hacer el cuestionario verde. Cuestionario verde. Aquí te voy a pedir que me respondas de la manera más rápida que puedas, ¿vale? Y nada, son preguntas rápidas, ¿vale? Cuéntanos qué frutas y verduras son tus favoritas. Pues me encantan los frutos rojos. Son la chuchería de la naturaleza. Antioxidantes a tope. La chuchería de la naturaleza. Me encanta la sandía, la fruta de verano. Y en invierno, la verdad que el dátil es uno y el higo, son también verano también. Me gusta mucho, muy, muy goloso. Sí, sí. Has tirado por lo dulce, ¿no? Y de las frutas y verduras, ¿hay alguna en especial que te pueda recordar a tu infancia por algo concreto? Sí, tenemos dos. Por un lado tengo el tomate, un tomate con un aceite de oliva virgen extra y una melva o un pescadito encima. Eso es como mi plato favorito, no es como que tiene que estar en todas las mesas de toda España y todo el mundo. Y por otro lado los pimientos. Yo me he criado en un invernadero donde había pimiento dulce y estoy acostumbrado a comerlo porque está cargado de vitaminas y de todo, y para mí es como el producto estrella, el pimiento, es una cosa súper barata y súper versátil. Ahora empezamos con la batalla de preguntas. ¿Qué te pone de mala uva? Pues mira, lo que más me frustra es que no se le den oportunidades a gente de que de verdad tiene talento y potencial dentro del sector primario y se tengan que ir a otros sectores a desarrollarse. ¿A quién le tirarías tomates? Pues a los políticos. ¿Qué te importa un pepino? Pues el trabajo. ¿Qué esperas como agua de mayo? Pues no espero, vivo el día. ¿Qué melón de tu sector te gustaría abrir que no hayamos abierto hoy? Bueno, creo que hemos abierto mucho, tampoco hay que ser muy exigentes, ¿no? Y bueno, el melón que me gustaría que sigamos abriendo sería el del cambio de relevo generacional. ¿Cuál es el mayor berenjenal en el que te has metido? Soy demasiado impulsivo de las cosas como las siento. No tengo muchas de filtro a la hora de decir las cosas, que creo que mi valor añadido, y muchas veces digo cosas que no debería decir porque son políticamente incorrectas o porque incomoda a otras personas. ¿Cuál es la frase célebre o cita favorita que te cambió o que te marcó de manera importante? Pues mira, tengo un libro escrito, ¿no? De historia y tal de aquí de la zona, que escribí en 2013, y siempre he escrito la misma frase, ¿no? Que un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Qué bueno. ¿Qué 3 consejos darías a las personas que nos vean y nos escuchen, haciendo un poco también incluso resumen, quedándonos con algo positivo de todo lo que hemos comentado? Bueno, pues el primer consejo es, si te dedicas a alimentar a toda Europa produciendo productos, comida real, productos saludables, has tomado una buena decisión en tu vida. El segundo mensaje que mandaría a esas personas que están en los tronos de la agricultura, le diría que te queda muy poco para jubilarte. Pregúntate si has sembrado esa semilla para las próximas generaciones, que sigan tu legado, antes de seguir luchando por el ego. Así que plantéate cómo va a ser el mundo en 2050 para tus sobrinos, nietos, hijos, etc. Entonces, ese pensamiento disruptivo Es a largo plazo. A largo plazo, sí. Piensa que te vas a ir dentro de 5 años y alguien ocupará tu puesto. Muy bien. Me has dicho 3, ¿no? Sí. Y el último, vive tu vida por encima de tu trabajo. Al final todos vivimos muy poco tiempo en este mundo y muchas veces perdemos la perspectiva. Así que disfruta de tu hijo, disfruta de tu familia, disfruta de tu vida, haz deporte, come comida real como la nuestra que producimos aquí y no te compliques la vida demasiado con el trabajo, porque al final
cuando pase tiempo y estés ya envejeciendo, creo que no te acordarás de nada de lo que has hecho en el trabajo. Y con esto es todo. No, es que ha cerrado muy bien, ha cerrado muy bien. Ha estado muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. ¿Qué invitado nos recomendarías para poder entrevistar aquí? ¿Una persona concreta? Sí. Pues mira, yo trabajé muchos años en Única, ¿vale? Con el señor Enrique de los Ríos, que fue como mi mentor durante unos años en cuanto a marketing, y creo que es una de las personas más disruptivas que hay en el sector y que podría ser antagonista a lo que yo he comentado hoy y que podría ser una persona que tenga su punto de vista y que entra dentro de esas personas que dentro de unos pocos años se jubilarán y tendrán que dejar su legado o su esfuerzo a otras personas. Muy bien. Vamos a intentar traerlo aquí. ¿Un libro que nos recomiendes? Pues mira, sí. Te recomiendo el libro para aquellas personas que tengan un poco de, ¿cómo te diría yo?, de convicción por cuidarse de sí mismo, ¿no? Y de entender un poco y ser capaz de afrontar la vida analizándose a sí mismo. Te recomiendo Invicto de Marcos Vázquez, que habla un poco de estoicismo y tal, y a mí me cambió la vida y creo que ese libro es muy interesante y puede ayudar bastante a las personas, sobre todo cuando lo pasan más en tu propia ciudadela interior, ¿no? Que tenemos cada uno en nuestra cabeza. Muy bien. Sepas que me lo voy a comprar porque me llama mucho todo el tema del estoicismo y estoy ahí dando mis primeros pasitos. ¿Hay algo que no te haya preguntado, que te gustaría contarnos más antes de cerrar? Bueno, esto es como todo. Al final alguien que se dedica al marketing hace tantas cosas a lo largo de su vida que es muy complicado entrar a valorarlo todo. No hemos saltado ese perfil híbrido que yo tengo con la tecnología, que sí que es verdad que yo trabajo en tecnología y digitalización del sector agroalimentario, pero creo que hay otras personas que pueden hablar también de ese tema y no es tampoco muy diferenciador a lo que ven otros invitados. Así que bueno, no pasa nada y lo importante es que sigas con esta labor, porque al final el poder es conocimiento. Muchas gracias. Pues nada más, un placer de verdad contar contigo aquí hoy, que nos hayas contado todos esos temas tan interesantes y compartido tu punto de vista, tu visión, sin filtro, sin censura, que eso es importante a día de hoy y nada, de verdad, muchas gracias. Espero que a la gente que no haya escuchado y no haya visto le guste tanto como me ha gustado a mí. Nada, muchas gracias por esta oportunidad y nada, seguir trabajando por el agro. Eso seguimos. Por cierto, tengo un detalle para ti y es un terrario eterno. Ole. Es una plantita como el podcast se llama Plantando Ideas, pues aquí hemos plantado una idea simbolizada en planta. El cuidado es muy básico, o sea, viven ahí muchísimo tiempo y apenas hay que regalar y hacer nada, o sea que espero que te guste y es un detalle simplemente por agradeciendo que hayas venido aquí a compartirnos. Lo más flipante es que una planta como todo lo que se cultiva aquí en Almería, ¿no? Es una planta más. Una planta más. Gracias. Gracias a ti.